Y creo que ya con eso entonces podemos pasar a nuestro segundo panel del día. Y para eso voy a dejarlos con mi colega de la FAFG para presentar los siguientes panelistas. Adelante, Mark. Saludos desde la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, aquí en la ciudad de Guatemala, en Centroamérica. Y bienvenidos al panel intitulado Desafíos persistentes en la elaboración y el mantenimiento de archivos digitales. Mi nombre es Marc Drouin y en la próxima hora les proponemos dos líneas de reflexión con base en una pregunta general sobre el mantenimiento de archivos digitales, sean esos públicos o privados, y una pregunta más específica sobre el acceso público a los archivos que contienen información personal o sensible. Ambas preguntas se dirigen a los y las tres participantes al panel, quienes tendrán un máximo de 15 minutos para responder a ambas preguntas. Juliana Miranda es socióloga del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, en Argentina. El CELS ha recopilado y archivado documentación en Argentina desde 1974 hasta la actualidad. Antón Vecharadze, que esperamos se conecta con nosotros en poco, es director de Estudios de Memoria y Desinformación del Instituto para el Desarrollo de la Libertad de la Información, IDFI, en la República de Georgia. Ha trabajado con archivos de los antiguos estados soviéticos de Bielorrusia, Georgia y Ucrania. Y nuestro tercer panelista hoy es Carlos Juárez, es abogado de derechos humanos y corresponsable del archivo histórico del Grupo de Apoyo Mutuo, el GAM, en Guatemala, en alianza con las universidades de Harvard y Delaware en Estados Unidos. Entonces, las dos preguntas para nuestros panelistas hoy. La primera es: ¿cuáles han sido los principales desafíos que ha enfrentado en la organización, el mantenimiento, la protección o la utilización de archivos digitales sobre violaciones de los derechos humanos en su región del mundo? Que es una pregunta general en términos del trabajo que han hecho con sus respectivos archivos. Y la segunda es más específica y toca temas que ya abordó NICE anteriormente en términos del acceso público a fotografías, por ejemplo, del Museo Tuol Sleng en Camboya. Solimán también, desde su experiencia, abordó el tema de la confidencialidad, y Yvonne ahorita nos habló también de estos niveles de acceso a la información. Entonces, la segunda pregunta es: ¿cómo ha considerado o resuelto el problema del acceso público a contenidos sensibles relacionados con violaciones de derechos humanos pasadas o presentes? Por ejemplo, información personal sobre las víctimas, información sobre sus familiares o los medios emprendidos para investigar o esclarecer los hechos que rodearon las violaciones de los derechos humanos que documentan sus archivos. Entonces, empezaríamos con Juliana, por favor. Thank you, Mark. Gracias. I will try to do my presentation in English so that Muchas gracias. Trataré de hacer mi presentación en inglés. Ojalá me entiendan. Primero que todo, gracias por la invitación a esta conversación. Qué bueno ver algunas caras ya conocidas. Me gustaría contarles un poco más para comenzar sobre CELS. Tal como lo dijo Mark, en cuanto a su rol en la documentación. CELS fue fundada durante la última dictadura en Argentina, así que definitivamente puedo identificarme con lo que se había dicho de parte de Vladan sobre tratar las nuevas generaciones para que aprendan de las violaciones de derechos humanos que no fueron tan recientes, y el papel clave que tenemos en ofrecer documentación para apoyar procesos de justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura. Cuando se restauró la democracia en Argentina,
se comenzaron a hacer nuevas preguntas sobre cuáles eran las similitudes y las diferencias entre la violencia estatal durante la dictadura y post-dictadura también, y qué tipo de abusos policiales estaban ocurriendo entonces y cuáles fueron las continuidades o las rupturas con esas políticas de violencia estatales. Primero, hablaré específicamente sobre el trabajo de la documentación de abusos policiales, aunque tenemos otros archivos, pero ese es uno de los que tenemos en la base de datos ya sobre abuso policial. Y uno de los desafíos principales, creo, tiene que ver con la falta de información oficial estatal para contextualizar estos datos. Y eso es algo que fue muy cierto en 1983 y sigue siendo muy cierto hoy, tantos años después. Más de 25 años después, la base de datos registra incidentes de 1996, así que tiene 25 años hoy la base de datos. Y creo que el hecho de que el Estado no ha generado información sobre los abusos policiales muestra tolerancia. Demuestra tolerancia por estas violaciones de derechos humanos para que sigan ocurriendo. No hay ningún interés en conocer el fenómeno que hay que controlar. Y creo que esta falta de datos se combina con uno de los mayores desafíos que SENS tiene y que supongo que otras organizaciones también tienen, y es enfoques regresivos a la seguridad. En Argentina, esto hace que los resultados del uso de la información sean limitados en cuanto a la incidencia en política pública, porque podemos resaltar un problema, pero si las autoridades no lo quieren ver, la opinión pública tampoco está de nuestro lado. Así que ese sería el primer desafío que me gustaría resaltar. En este escenario, comenzamos a recopilar información de los 4 periódicos principales de Argentina como fuente primaria. Recogimos información sobre casos de abusos policiales que ocurrieron y que se publicaron en los periódicos. El alcance de la base de datos registra los sucesos con civiles que fueron muertos o lesionados y la participación de al menos un agente de seguridad en todo el territorio argentino. Y un segundo desafío sobre el trabajo con artículos de periódicos tiene que ver con el subreportaje de los casos, especialmente cuando se trata de la violencia no letal y cuando se trata de casos en zonas rurales que no tienden a ser publicados en los periódicos, como también casos de tortura, tanto en las prisiones como en estaciones policiales, junto con en los barrios y las zonas marginales. Otro problema que hemos trabajado en el trabajo con periódicos es que casi siempre reportan la versión policial del incidente y no la versión de las familias o las víctimas. Y eso es algo que tenemos en cuenta bastante. Lo más frecuente que vemos es que faltan muchos datos del suceso que nos permitiera señalar el perpetrador. Así que el nombre, por ejemplo, del policía que realizó la violencia muchas veces ni se publica. Pueden faltar otros datos como el policía, como el nombre del policía o los policías y las víctimas. Y eso dificulta el uso de esta información, porque sabemos que hay un subreportaje del fenómeno que tratamos de hacer visible, y además que los artículos de los periódicos no siempre son de confiar, y muchas veces no podemos hacer preguntas y consultas al respecto porque son con base en datos que no tenemos. Por ejemplo, el historial de un perpetrador en particular. Y un tercer desafío que resaltaría tiene que ver con lo que había dicho antes sobre el tamaño de las bases de datos. La base de datos tiene más de 11,000 incidentes, muchos de los cuales tienen múltiples artículos de periódicos asociados. Y mantenemos el registro de todos y lo hemos hecho desde 1996. Así que esto genera una buena cantidad de volumen de archivos, primero físicos y ahora digitales, además, con lo cual hemos luchado para poder digitalizar. Es mucho papel
más que todo, que tenemos que digitalizar manualmente. Y pues eso toma mucho espacio en los servidores que no son realmente, digamos, los más actualizados. Y aún no hemos podido organizar estos archivos digitalizados del todo. Son PDFs, son archivos de PDF básicamente, y aún no hemos podido totalmente sistematizar el orden de estos registros que mantenemos. Más que todo por una falta de mano de obra, por decirlo así, pero también apoyo financiero para realizar esta tarea. Esta tarea es un problema muy importante en las organizaciones de derechos humanos en Argentina y esto ha resultado en, por ejemplo, el hecho de que no podemos hacer que estos archivos sean accesibles por el público. No podemos abrir estos artículos de periódico que hemos llevado durante 25 años para los investigadores, estudiantes, periodistas u otras ONGs. Un cuarto desafío asociado con todo esto tiene que ver con la cantidad y la rotación de las personas que han trabajado en la base de datos en estos 25 años. Es un periodo muy largo y esto es algo que yo recuerdo también que surgió en otros paneles organizados por la PILPG. Y he visto que esto es algo muy común de las organizaciones de derechos humanos, que dependemos de los voluntarios para hacer gran parte del trabajo. Y por eso llevamos directrices en cuanto a cómo almacenar y organizar estos archivos, pero es inevitable que diferentes criterios de diferentes personas con el paso del tiempo resulten cierto desorden en los registros. Y también porque, como les decía, el trabajo más que todo es voluntario y más que todo son estudiantes, en el caso nuestro, que cambian cada semestre o cada 2 semestres. Así que tenemos que constantemente capacitar a los voluntarios y supervisarlos en cuanto a cómo manejan la base de datos y los archivos. Esa parte debe ser muy estricta. Y creo que esto también presenta un quinto desafío relacionado con la información y su seguridad. Como escuchamos ya, esto es algo que también es bastante común en nuestras organizaciones y en nuestro trabajo de archivo, junto con el nivel de acceso que cada persona tiene a los archivos. Es decir, estos voluntarios no son parte permanente de nuestro personal y aún no hemos, hasta donde yo sé, no hemos tenido ninguna fuga de seguridad, ningún problema de seguridad de nuestros archivos. Pero ahora estamos en un proyecto que estamos trabajando con The Engine Room, donde migramos el software de algo que era muy antiguo, obviamente, como base de datos, y aún no personalizado, utilizando una herramienta desarrollada por Paradox. Y ahora todos nuestros registros, junto con los incidentes y sus fuentes, están en proceso de migración a esa plataforma en línea. Así que creo que ahora que estamos trabajando desde casa, no he ido a la oficina en más de un año y creo que eso también representa otro desafío en cuanto a la nube digital donde están los servidores y que tienen acceso de diferentes partes de toda la ciudad, que es muy diferente al servidor local, que era la forma tradicional de hacer las cosas. Creo que eso nos ha dado un poco más de seguridad con las copias de respaldo y todos los procedimientos que esto ofrece en línea, por supuesto. Y ahora que estamos trabajando de casa, todos los materiales deben ser accesibles remotamente. Y creo que eso también incluye ciertos desafíos que estamos enfrentando justo en este momento. Y creo que seguimos en el proceso de resolverlos. Y por último, con respecto a la pregunta sobre información personal, como dije, tenemos información registrada que ya ha sido publicada en periódicos. Así que eso no ha sido de mucha preocupación, ese tema en la base de datos, pero sí estamos muy conscientes de la
intervención que realizamos y tenemos muy en cuenta que estos periódicos no representan la realidad. Así que donde sea posible, sí tratamos de confirmar toda la información con funcionarios del gobierno o con el sistema de justicia donde haya investigaciones en curso y mantenemos los registros actualizados con los últimos hechos conocidos del suceso y así no contribuimos a la diseminación de información incorrecta. Dicho esto, la base de datos aún no tiene acceso público por el momento. Solamente mostramos información estadística en nuestra página, pero el proceso sí está en curso. Ya para tener acceso a información más específica sobre algún suceso o algún caso, por ejemplo, un caso que pasó en un lugar en un año, para eso tendrían que contactar al personal, a mí, básicamente, y hablar sobre cuál sería el uso de la información, cuáles variables o qué datos se necesitan y por qué, etcétera. Siempre dejamos muy claro las limitaciones de la información al interactuar con quienes consultan con nosotros. Y también tocamos el tema de datos faltantes. Y así dejamos claro que hay información que falta, porque se trabaja con periódicos que tienen ciertas limitaciones. En general, yo creo que lo que hemos tratado de hacer es minimizar las oportunidades de la mala interpretación de la información, porque el procesamiento de información con datos faltantes puede resultar en conclusiones incorrectas. Así que también tratamos de evitar eso. Y por eso es que en nuestra página, gracias Mark, por eso es que en nuestra página solamente recopilamos cierta información. Sí, es una organización de derechos humanos, pero se dedica a la incidencia y a la comunicación de información. Así que estos datos sirven para todos esos fines. Así que tenemos mucho cuidado en cuanto a qué información publicamos. Y hasta ahora, esto no ha sido, no se han publicado datos muy detallados de los sucesos, sino que publicamos datos en agregado. Pero sí queremos que estos registros estén disponibles en una especie de biblioteca digital, por decirlo así. Y no tanto mirando las variables y la forma que catalogamos, sino mirando los titulares, por ejemplo, de las noticias que registramos para que luego sigan en su investigación y utilicen esos datos de otras maneras, como se ha dicho aquí, por medio de imágenes u otras cosas que se pueden utilizar para crear más material audiovisual sobre derechos humanos, etcétera. Así que estamos precisamente en el proceso de pensar en cómo vamos a hacer todo eso en el futuro. Y bueno, esos son algunos de los desafíos que hemos enfrentado hoy. Gracias. Excelente, muchas gracias, Juliana. Estamos cabal en el tiempo indicado. Antón, bienvenido. Tengo entendido que usted ha tenido mucha experiencia en los antiguos estados de la Unión Soviética y los archivos que hoy quizás son públicos. Entonces, si podrías abordar las dos preguntas que hemos dirigido a los panelistas hoy. Gracias. Hola, y sí, muchas gracias por la introducción. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, muchas gracias. También prefiero hablar en inglés. Desafortunadamente, no hablo español, pero mejoraré. Mark, ¿tengo oportunidad de compartir mi pantalla de alguna manera para seguir la presentación? Sí, por favor, ¿me autorizan? Si es posible. Muy bien, sí. Ya tengo el acceso. Muy bien. Mi presentación es, bueno, primero que todo quisiera agradecerle a los sitios de conciencia y a todas las organizaciones que participaron en esta muy interesante idea de investigar
nuestras necesidades y conocer los principios de los archivos, las prácticas de archivo digital y qué debemos hacer, dada la falta de recursos, para que el proceso sea más completo. Mi investigación se realizó en 3 antiguos países soviéticos, en Georgia, en Ucrania y en Bielorrusia. Es algo lejos de Sudamérica, pero sí les recuerdo que es la antigua Unión Soviética, el llamado imperio más grande durante sus 70 años, cuando Rusia era el líder, ahí al lado de Europa, y Georgia y Ucrania se convirtieron parte también de este imperio, digamos, no muy bueno. Y así fue durante unos 70 años, junto con Bielorrusia, por supuesto. Y realizamos nuestra investigación en estos 3 países entonces, Ucrania, Bielorrusia y Georgia, que comparten muchas cosas. Tienen muchas cosas en común, pero también tienen muchas diferencias. Por ejemplo, si Georgia y Ucrania, por un lado, bueno, la política declarada en nuestros países era que la occidentalización es la integración en la Unión Europea y establecer democracias tipo Occidente en nuestros países. En nuestros países más o menos tuvimos éxito en este sentido. Sí, aún tenemos mucho por hacer, pero Bielorrusia no es tan así. Muchas organizaciones y las organizaciones de Occidente consideran que sigue habiendo liderazgo tipo soviético en el país. Muchos incluso han llamado al líder dictador, Alexander Lukashenko. Así que el proceso de democratización en este país no ha comenzado aún. Así que quisiera contarles sobre nuestra organización. Es una de las organizaciones líder en la educación sobre archivos estatales de países soviéticos del bloque oriental. Más que todo, en 2019 investigamos la apertura de archivos estatales en los países relevantes y había unos 5 grupos de indicadores al respecto que afectan la apertura de los archivos, por ejemplo, con medidas de protección de datos personales y secretos de Estado. Los servicios web y la lectura del material, por lo tanto, se ve limitada en ese sentido. Hicimos una encuesta de la apertura, de qué tan abiertos son los archivos y llegamos a esto, por ejemplo, en los países del oriente de Europa, los del antiguo bloque oriental, fueron las más exitosas. Polonia, República Checa y también Ucrania. Los archivos estatales de Ucrania son muy abiertos y tienen como un 88.8% de apertura según nuestra metodología. Georgia no es muy abierta, digámoslo así. Tiene un 70% de apertura y Bielorrusia es totalmente cerrada. Su sistema de archivos es cerrado y las organizaciones investigadoras y otros que quieren hacer o observar documentos de esa zona tienen una situación muy difícil junto con otros países asiáticos como Uzbekistán y Kirguistán. Pero con base en esta encuesta, esta más reciente encuesta,
Esta encuesta correla mucho en cuanto a la apertura general. En los países donde los archivos son más abiertos, las organizaciones locales de sociedad civil, a su vez, tienen más capacidad de manejar estos documentos, ya que tienen mayor acceso y viceversa. Las organizaciones, entre las organizaciones evaluadoras, pues más que todo nos centramos en la época soviética. Para esto generamos varias bases de datos. En Ucrania, la organización es similar a la de Georgia, por medio del Centro para el Estudio del Movimiento de Liberación, CSLM, que investigaron las violaciones de derechos humanos durante el régimen soviético. Y en Bielorrusia, podemos ver que a solicitud de ellos, no podemos ni siquiera mencionarlos, ya que puede resultar en problemas. Ellos estudian el periodo soviético, pero también las represiones de épocas modernas que siguen en curso en este país, en Bielorrusia, en Georgia, y también, dado el volumen del material que hay allá es diferente. Y ustedes lo verán ya en las cifras en un momento. Ucrania y Bielorrusia tienen organizaciones más grandes que la nuestra, y eso también tiene su explicación, que les mencionaré más adelante. Entonces, ¿cuál es el enfoque primario y los objetivos de la documentación y su proceso? Pues, en general, pues lo pueden ver aquí, es en general la restauración de sistemas de la justicia histórica y social. Nosotros también incidimos para mejorar los subsidios de vida para las antiguas víctimas del régimen soviético, que es ridícula en Georgia particularmente. Son como 2 euros, desafortunadamente. También contribuimos al acceso abierto a los documentos que contienen información sobre las violaciones en masa de derechos humanos, porque, tal como lo dije antes, nuestro archivo, por ejemplo, de Georgia, Ucrania y Bielorrusia, no es muy abierto, sino hasta ahora se está abriendo. Y a veces las personas que quieren hacer investigación nos contactan a nosotros y no a las entidades estatales, como el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y también participamos en la descomunización de las sociedades. No solamente recogemos datos, sino que miramos artículos, bases de datos y material audiovisual como videos, infográficas, etcétera, para mostrarle a las personas que desafortunadamente en Georgia, Ucrania y Bielorrusia consideran que o sienten cierta nostalgia por el pasado soviético, y a veces uno escucha cosas fantásticas como que aunque Stalin mató a varias miles de personas, él no sabía qué estaba pasando y todo fue culpa de otras personas. Pero nosotros les mostramos que, por ejemplo, en Georgia específicamente, 3.600 personas fueron ejecutadas por orden directa de Stalin. Él firmó el documento mismo con la orden. Así que esa es una de las razones de nuestro emprendimiento, compartir ese tipo de información para aclarar el pasado. Y también en este proceso de descomunización le ayudamos a los gobiernos, porque los gobiernos de Ucrania y Georgia han declarado que quieren hacer eso. Desafortunadamente, Bielorrusia sigue siendo un estado que está bajo el reino de un líder que es de la ex Unión Soviética, y él es orgulloso del comunismo en su país. Algunos desafíos principales, entonces, bueno, primero que todo quisiera recalcar el Estado, la actitud del Estado y de la legislativa es uno de los mayores desafíos que hemos visto, en nuestro contra. La mejor situación
en este campo se encuentra en Ucrania. Allá han adoptado leyes relevantes en el 2015 y la organización que recopila los documentos tienen ahora una oportunidad de digitalizar todos los documentos que les interesaban. Y todos los documentos que eran del archivo antiguo de la KGB, que allá es totalmente abierto. En Ucrania también encontramos el único estado donde pueden utilizar sus propias cámaras para tomar fotos del material. En Georgia, por ejemplo, tratamos de hacer cambios en las leyes respectivas allá y el gobierno nos han dicho que en este caso el archivo perdería sus ingresos si se dejaran muchas copias. En este archivo trabajó Nicolás durante un año. Me quedan 2 minutos. Sí, perdón. Sí, y, bueno, los costos allá no son tan elevados, pero los consideran. Y en Bielorrusia, las organizaciones de sociedad civil han encontrado difícil. Han visto que es difícil hablar con las víctimas y las organizaciones para compartir información y enfrentan desafíos constantes como la amenaza de que las autoridades tomen sus documentos y equipos. Sí, perdón que se me iba pasando el tiempo, así que voy a pasar aquí a los temas principales. Y luego, por supuesto, pueden leer la encuesta a su propio ritmo. Lo que podemos decir entonces es que este cuestionario fue muy útil. Por ejemplo, no utilizamos ningún modelo de interrelación. No utilizamos, bueno, por supuesto, nuestra base de datos y documentos de archivos son algo pequeños hoy, pero para el futuro, ya cuando se desarrollen más y cuando tengamos más documentos, sí necesitaremos el modelo y creo que los expertos internacionales y los encuentros internacionales en este sentido serán bastante útiles. En cuanto a los protocolos de seguridad, yo creo que para Georgia y Ucrania no es tanto el caso, porque nosotros más que todo entrevistamos víctimas del régimen soviético político. Y no es mucha amenaza hoy, no hay amenaza del todo, de hecho, hoy, hablar de ciertas cosas, pero en las organizaciones en Bielorrusia se identifican y documentan las represiones actuales y por supuesto, esto es un gran desafío. En ese sentido, sí tienen que proteger sus identidades personales. Así es como tenemos la base de datos actualmente, la base de datos independiente. Pensamos organizar nuestra página que fue desarrollada hace 10 años y por lo tanto hay que renovarla. Y en septiembre ya tendremos una nueva página e incluso antes, en la página de Ucrania, esa sí no se permite acceso desde afuera. Bueno, rápidamente paso a las conclusiones. Diciéndoles que sí, muy interesante que solamente una organización, la ucraniana, es la que ha implementado diferentes tipos de metodologías relevantes, como métodos de programación, análisis de información, formas de taguear y crear relaciones entre diferentes datos, etc. La cooperación y proyectos conjuntos a nivel nacional como internacional afecta positivamente el desarrollo de los archivos de las organizaciones de la sociedad civil y sus procesos de digitalización. En el caso de Georgia, si viene una idea de alguna organización externa o de donantes, para los archivos gubernamentales de Georgia, ellos comparten documentos. Si no son sociedad civil, ya no son tan abiertos y no cooperan mucho, digamos, en ese sentido. Y aparte de las restricciones a los recursos humanos y financieros que afectan las organizaciones en los 3 países, la situación legislativa y política en el Estado parece estar afectando la forma en que las organizaciones de la sociedad civil almacenan, desarrollan y gestionan sus archivos. Por ejemplo, en Ucrania es más fácil y más libre, y en Georgia es un poco más difícil, y luego en Bielorrusia es muy difícil.
Muchas gracias y esperamos sus preguntas. Muchas gracias. Antón, muchas gracias por esa presentación concisa. Pasamos entonces a Carlos Juárez de Guatemala del Grupo de Apoyo Mutuo, co-coordinador del archivo de la institución. Si nos podrías hablar, por favor, Carlos, de los desafíos generales que ha enfrentado su organización en la creación de su archivo y también abordar el tema del acceso público a documentos que contienen información sensible. Sé que han hecho esa reflexión en el GAM y pienso que es de interés para muchas más organizaciones que nos acompañan el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Mark. Para empezar, voy a compartirles el enlace de nuestro sitio web. No voy a hacer una presentación, pero para que puedan echar un ojo y son bienvenidas las observaciones. Para empezar, yo quiero iniciar hablando un poco de qué es el GAM. El GAM es una organización de búsqueda de personas desaparecidas forzadamente durante el conflicto armado interno. Eh, Como era muy común y como fue muy común en América Latina, impulsado eminentemente por mujeres. Muy parecido a la historia de Argentina, de El Salvador, algunos esfuerzos en Perú. Entonces, el GAM no quedó exento de esto. En cuanto a desaparición forzada en América Latina, creo que la experiencia y las vivencias argentinas son muy conocidas y Guatemala estuvo también en una situación muy parecida. El GAM nace en junio de 1984 y el conflicto armado tuvo una duración de 1960 a 1996. Con la aparición del GAM como uno de los primeros entes de sociedad civil que salía a denunciar las desapariciones, el GAM recibió testimonios de víctimas que habían desaparecido desde 1960 y superamos el periodo del conflicto porque en nuestro archivo tenemos información, denuncias del año 2000. Entonces, a pesar de que la paz se firmó en 1996 y hubo un cese al fuego, se mantuvieron algunas prácticas como la desaparición forzada o algunas otras violaciones a derechos humanos que tenemos documentadas en nuestro archivo. Entonces, para ir abordando el tema de los desafíos, yo quisiera decir de que uno de los primeros desafíos que nosotros enfrentamos fue generar la visión institucional de recuperar y organizar sus archivos. Lastimosamente, Guatemala tiene una deuda enorme con la carrera archivística y con los documentos y archivos de este país. No existe una cultura archivística en muchas organizaciones como la nuestra y nosotros consideramos que hay muchas organizaciones que tienen tesoros documentales sobre el conflicto armado interno que podrían ayudar mucho a las investigaciones para esclarecer las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en Guatemala. Entonces, en primer lugar, para nosotros fue eso un reto enorme, el poder establecer una visión institucional de recuperar los archivos. Somos una organización eminentemente jurídica que hemos impulsado varios casos a nivel interamericano y a nivel nacional sobre justicia transicional. Sin embargo, con toda la documentación que tenemos, no existía una forma de almacenarlos idealmente. Y como en muchos casos, nuestro archivo estaba guardado en una bodega abandonada, sin tener las condiciones adecuadas. En algún momento tomamos esta decisión, pero lo más importante fue establecer el tema archivístico como un futuro eje de trabajo institucional que no había sido abordado. Y acá nosotros tuvimos mucha ayuda de la experiencia del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala que nos asesoró mucho. Estamos hablando de 2015
Y hoy en día, pues algunos de los números que tenemos es que son 100 metros de información lineales los que tenemos de documentos. De esos 100 metros lineales hemos podido tratar archivísticamente 16 metros lineales. De esos 16 metros lineales, 8.5 metros lineales están digitalizados y ya puestos eh, de acceso para investigadores y para víctimas. Eh, ¿Cuál es la situación acá? Creo que uno de los principales retos es eh, tener la visión de qué puede originar un archivo en el futuro. Hay que entender el contexto de países muy complicado hoy en día para temas de derechos humanos y enfrentamos en primer lugar la primera visión que se tuvo fue apoyar los procesos judiciales. Nosotros tenemos en este momento apoyo, acceso irrestricto a la base de datos para el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía de Derechos Humanos, también para la Procuraduría de Derechos Humanos. Pero el archivo, en nuestra visión, es solamente una herramienta que permita hacer memoria para el futuro y acercar el archivo a las nuevas generaciones. Para nosotros el archivo va a ser una herramienta para periodistas, para que artistas, para que investigadores y estudiantes se inspiren y conozcan la historia de Guatemala desde estos documentos. Algo que es valioso de los documentos del GAM es que contienen la perspectiva de las víctimas. Y en ese sentido, nuestros documentos guardan información sobre perpetradores del Estado y perpetradores de la guerrilla. Entonces, eso hace que los documentos contengan la perspectiva directa de las víctimas, que se complementa en muchos casos con los documentos de la Policía Nacional. Entonces, hay ahí un complemento muy valioso para las investigaciones judiciales. Pero nosotros tenemos muy claro que los perpetradores están muriendo y cada vez es más difícil que las víctimas puedan tener acceso a la justicia. ¿Qué va a pasar? La memoria de estas personas no puede quedar en el olvido y es importante rescatarlos. Sin embargo, pues obviamente, como se ha mencionado acá, la sostenibilidad es uno de los principales problemas de un trabajo de archivos. Para nosotros fue importante entender que no podíamos hacer esto solos, que necesitábamos de alianzas y de entidades que pudieran ayudarnos a mantener el archivo. Afortunadamente, después de los primeros 3 años de trabajo en el archivo, pudimos establecer una alianza con la Universidad de Haverford de Filadelfia para poder proveer el, el software de digitalización de los documentos. 3.700 casos digitalizados que ya están en una base de datos y el gran reto fue la discusión ética con la universidad. La universidad quería hacer público todo y nosotros tenemos información tan delicada como, por ejemplo, información de perpetradores que siguen conviviendo en la misma comunidad con las víctimas. No podíamos hacer de acceso irrestricto esta información. Fue un desafío enorme mantener esta conversación con la universidad y finalmente logramos llegar a una conclusión. Nos acercamos a las 25 familias más cercanas con las que tenemos información en el archivo y socializamos la experiencia y qué queríamos hacer y si estaban interesados en hacer públicos sus casos. Únicamente 8 familias accedieron. ¿Cuáles son nuestras formas de acceso en este momento? 8 casos públicos y restrictos en el sitio web con todos los documentos que contenemos. Algunos casos con un documento, otros casos con 20, 30, 50 documentos, pero en todo momento respetamos la sensibilidad de la información. No podíamos pensar en exponer a las personas de una manera que podía generar algún daño. Hay que tomar en cuenta que a pesar de esto, juicios siguen existiendo en Guatemala, pero también las amenazas se han ido aumentando. Entonces,
las personas guardan algún miedo de persecución y nosotros no podríamos exponer a las personas de esta manera. Entonces, creo que la experiencia es muy, muy positiva con la universidad. Pudimos tener es la universidad quien resguarda un repositorio de respaldo en la universidad y nosotros tenemos el otro. Entonces, eso también le ha dado seguridad al archivo por un eventual ataque que podamos tener, pero luego justamente hemos estado evaluando el acceso. Lastimosamente, únicamente investigadores del extranjero han tenido interés en el archivo. Nuestro gran reto es hacer accesible el archivo para los guatemaltecos, para las víctimas, para los estudiantes. La universidad, nosotros buscamos darle sostenibilidad al archivo también, trayendo estudiantes guatemaltecos a trabajar. Lamentablemente la carrera archivística en este momento pasa por situaciones complicadas, pero hemos logrado que las universidades extranjeras puedan interesarse y eh, meter o involucrar a algunos estudiantes en el trabajo de archivo. Y por eso es de que ya se han hecho algunas investigaciones. Quiero hacer una breve reflexión para ir terminando con el tema del acceso diciendo, para nosotros hay dos tipos de acceso. El acceso que es directo por parte de investigadores y gente que tenga interés, pero también hay un acceso provocado que debemos de hacer para que las nuevas generaciones que están en todo lo digital tengan interés en conocerlo. ¿Cuál fue nuestra experiencia? Además de los documentos, hemos convertido alguna de esta información en productos que son difundidos en las redes sociales. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Nosotros queremos involucrar a estudiantes de diseño gráfico que conviertan esta información en algo que genere conciencia y empatía con las víctimas. Queremos involucrar gente de literatura que se pueda inspirar en crear poemas. Queremos involucrar estudiantes de teatro que puedan después representar alguna obra basada en la información. Entonces, esto también tiene que ver con la sostenibilidad. No podemos estar solicitando financiamiento para cosas que después es difícil que se materialicen afuera. Entonces, mi propuesta y mi consejo desde una perspectiva muy, muy humilde es las alianzas y la visión debe de ser grande para darle sostenibilidad a un archivo. Debemos de pensar en hacerlo accesible para las personas que queremos que cambien el discurso en contra de los derechos humanos o en contra de estos temas y hacer atractivo también el tema archivístico para todas las personas que se encuentran investigando y buscando fondos documentales. Entonces, desde nuestra experiencia, las alianzas y queremos también exportar esta experiencia para muchos archivos en Guatemala y del mundo que aún están en una fase de pensar, de evaluar. Es importante que se tenga una visión integral de qué se quiere hacer y pensar en el tema de sostenibilidad también, que ese va a ser primordial siempre. Pero consideramos que para nosotros la experiencia ha sido muy importante. Hemos recibido un archivo de nuestra experiencia, otra organización que tenía más documentos sobre testimonios, nos donó su archivo en resguardo porque empiezan a ver esta experiencia muy exitosa y entonces después tuvimos como 5 solicitudes y nuestro espacio es muy pequeño. Entonces, consideramos de que es importante que también se socialicen las experiencias exitosas en materia de archivo para que las instituciones y organizaciones que buscan rescatar su información empiecen a caminar por el sendero del rescate archivístico. Eh, ya vi ahí el rótulo de Mark, entonces voy terminando, agradezco el espacio y estoy abierto para cualquier pregunta y observación. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias también a Juliana y Antón por compartir sus experiencias de diferentes regiones del mundo
Quisiera ahora abrir un poco ese espacio para preguntas y seguir con la discusión que se inició después de la pausa en términos de diferentes experiencias en diferentes partes del mundo, tomando en consideración que hay organizaciones que nos acompañan el día de hoy que tienen archivos físicos, documentales, pero que no han pasado todavía a la etapa de la digitalización, y darle este espacio para que hacen sus preguntas, plantean sus dudas y aprovechan los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Entonces, por favor, las preguntas pueden levantar la mano físicamente o también levantar la mano aquí en el chat. ¿Alguna pregunta sobre el tema del acceso público a archivos sobre violaciones a los derechos humanos? Yo quizás podría empezar esta discusión con una pregunta a Carlos. ¿Cuáles son los niveles de acceso por un investigador que sea extranjero o nacional en Guatemala para tener acceso a los documentos del archivo? ¿Y cuál es el seguimiento que le da el GAM en términos de esta información si llega a publicarse en algún momento? Sí, Mark, muchas gracias. En este momento el acceso lo estamos haciendo únicamente virtual debido a la pandemia y además también por cuidado de los documentos. Entonces, el proceso que nosotros hemos establecido es si alguien desea acceder a la base de datos, tiene que completar una forma, un formulario, en donde se compromete a hacer el uso responsable de la información, pero además, si hace alguna investigación o desea publicar algo, primero debe compartirlo con GAM para que GAM haga un análisis del tipo de información que se está publicando y si no compromete la seguridad de las víctimas. Ya hemos tenido algunas experiencias en donde hemos tenido que pedir que se resguarden algunos datos que han querido hacer públicos en algún espacio virtual, pero nuevamente yo comento la historia acá de que somos únicamente 2 personas las que hemos estado al frente del archivo, coordinando los esfuerzos, y es un problema porque justamente, ¿qué pasa si de repente tenemos 6 investigadores que al mismo tiempo nos mandan 6 investigaciones y en diferentes idiomas? Tendríamos que tener el tiempo y la persona encargada de poder leer todo lo que se va a escribir y publicar y luego hacer algunas observaciones. Entonces, nuestro reto principalmente está en poder trabajar con las familias a quienes les pertenece la información, porque lo que buscamos es hacer un llamado y queremos emprender una campaña en la que podamos hacer un llamado, que las personas busquen su información y en el caso de que encuentren datos en el GAM, evaluar si quieren hacerla de irrestricto acceso para las personas que lo utilicen en el sitio web. Entonces, creo que nuestro principal reto es trabajar con las familias, porque nosotros teníamos la discusión sobre el acceso basados en lo que tiene que ver con los archivos públicos. Los archivos públicos no pueden, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información de Guatemala, los archivos públicos no pueden guardarse ninguna información relacionada con violaciones a derechos humanos. En el caso del GAM es un archivo privado. Entonces fácilmente nosotros podríamos decir, bueno, nosotros no tenemos la obligación de hacerlo público, pero entonces, ¿cuál es el fin de un archivo, verdad? Entonces el problema principalmente es no dañar la sensibilidad y la seguridad de las familias, y por eso para nosotros
es cada vez más importante que el archivo genere acercamientos de nuevo con las familias que llegaron en aquel momento al GAP a poner su información. Entonces, lo que queremos es cada vez generar mayores encuentros con las familias que evalúen su información y decidan qué documentos quieren hacer públicos para que las personas los utilicen de manera irrestricta. Gracias, Carlos. Anton, Juliana, en sus regiones del mundo, temas de acceso público. Anton, tengo entendido que son archivos públicos. Y Juliana, en su caso, son informaciones recopiladas de publicaciones hemerográficas en la prensa. Entonces ya es información pública, pero en base a su experiencia personal, ¿qué han sido unos de los desafíos en términos de dar a conocer la información de los archivos que han conocido? Maybe you can start. Quisiera Yeah. comenzar. Y sí, llevamos diferentes tipos de registros. Hablé de incidentes de abusos policiales, pero también tenemos registros relacionados con la dictadura. Y esos documentos obviamente no se publican en los periódicos, pero sí llevamos testimonios y otros material sobre el aspecto. Y parte de esa información sí es reservada. Pero en cuanto al archivo de la violencia policial, creo que uno de los mayores desafíos ha sido que se digitalice todo en un formato que sea adecuado y que sea accesible y que podamos almacenar en una plataforma. Así que comenzamos el proceso de digitalización y luego nos dimos cuenta que no lo estábamos haciendo correctamente. No sé cómo explicarlo, pero teníamos fotocopias de los periódicos que estaban en unas carpetas, como mencionó Carlos también, y no en condiciones óptimas archivísticas. Así que se estaban deteriorando. Y en este momento tenemos PDFs muy grandes con muchos casos en un solo archivo. Y eso obviamente no es muy accesible tampoco. Así que yo creo que aún no hemos podido organizar todo esto. Y eso es uno de los obstáculos principales para hacer que las personas utilicen, como decía Carlos, los archivos. Tenemos diferentes ideas y sí hemos generado otros materiales audiovisuales y páginas con otros archivos y quisiéramos hacer lo mismo con este, solo que yo creo que uno de los obstáculos sí tiene que ver con cómo se lleva el archivo y en qué tiempo tenemos para la digitalización. Y tal como también dijo Carlos, ¿para qué lo queremos utilizar? Creo que esas son cosas que para otras ONG seguramente han enfrentado mucho. Lo que hay que tener en cuenta antes de comenzar en el proceso. Es decir, establecer las directrices en cuanto a cómo se van a mantener los archivos, dónde se van a almacenar, cómo y por qué, y tener decisiones muy claras en cuanto a cómo hacer las cosas y qué hacer con ellas. Porque creo que eso sí cambia la forma en que uno efectivamente trata el proceso. Gracias, Juliana. Anton, unas reflexiones de conclusión sobre el tema del acceso público. Yes, of course. Thank Sí, you. claro que sí. Muchas gracias. Estaba esperando, de hecho, esta conferencia porque nuestra idea, la que mencioné, a ver, voy a compartir la pantalla un momento. Aquí ahora sí pueden ver nuestra herramienta para evaluar qué tan abiertos son los archivos estatales en los diferentes países. Tiene esta apariencia con colores del bloque oriental y la antigua Unión Soviética. Tiene su metodología y los documentos completos que muestran cómo se desarrolló
este programa y luego las clasificaciones o el ranking. Esto lo hemos ofrecido a Sara en la coalición para que se incluyan más países con base en sus participantes. Esto incluiría Guatemala, Argentina, Sudáfrica también, por ejemplo, y otros países quienes también pasaron por estos regímenes de dictaduras y que tienen archivos de dictaduras. Creo que definitivamente debemos extender nuestro proyecto para incluir más países. Esta es la explicación de cómo funciona y opera la página. Y creo que sí debemos hablar de esto y mirarlo para el futuro. Desafortunadamente, una de las limitaciones tiene que ver con COVID-19, porque nuestro ranking se ha visto afectado por COVID. Pero esto es una situación temporal con coronavirus. Y para el desarrollo futuro sí creo que sería muy útil poder ver cómo los diferentes países en otras regiones y no solamente la antigua Unión Soviética se han desenvuelto. Por ejemplo, este es el desglose ya por país. Este es el caso de Armenia. Aquí contiene la información sobre los archivos estatales y nuestras evaluaciones que pueden... perdón. Creo que ese archivo tiene un problema. Sí. Bueno, eso lo arreglamos. Pero aquí pueden descargar la información y descubrir cuáles países tienen... Aquí está. Ahora sí. ¿Puede abrir? Sí, aquí está. Estos son los PDFs que tenemos y esto es un estudio completo junto con la metodología y podemos hablar también de la metodología. Pero aquí se encuentran los indicadores, las fuentes y cada indicador tiene su índice de importancia social. Algunas preguntas son más importantes que otras. Así que creo que sí es muy fácil de utilizar y además de esto, en este botón de ingreso, hemos creado un formulario de evaluación en línea. Y así los evaluadores simplemente mandan las preguntas y el programa mismo hace el cálculo del resultado final. Esto se lo ofrecemos a todos ustedes y yo estaré en contacto con Sara ya de la semana entrante, porque yo sé que esta semana ya tienen mucho trabajo organizando las conferencias. Yo sé cómo es organizar conferencias, así que después de esta, yo creo que podemos hablar de esto y cómo pueden participar más países. Vamos a pasar entonces, pero quisiera leer un mensaje de Floridalma González de la organización Oxlahu Ahpop en Huehuetenango, Guatemala. Nos dice, y concluimos con este panel, con este comentario: las personas son las propietarias de sus testimonios y documentos. Es muy cierto, ellos deben dar su autorización para utilizarla, digitalizarla y ponerla al uso público. Entonces, con esta última reflexión, pasaría de nuevo el micrófono a Sara para que podamos seguir luego con la plenaria. Muchas gracias, Antón, Carlos, Juliana, por haber participado hoy en este panel. Muchísimas gracias, Mark, y gracias por facilitar esta conversación tan iluminadora. Y también gracias a Juliana, Antón y Carlos por sus aportes. Ya que no nos queda mucho tiempo, quisiera sugerir que si hay alguna pregunta que no fue tratada en la sesión anterior, podemos seguir con esas preguntas junto con cualquier otro aporte que tengan los participantes por compartir. Creo que Iván, tenías una pregunta en el chat, no quedé segura. Iván, tenías una pregunta. No sé si quisieras quizás compartir esa pregunta con el grupo.
¿Quisieras que la diga, que la pregunte? Sí, por favor, adelante. Sí, es que lo pregunté porque esto es algo que tenemos que tratar nosotros también y quizás otros lo han tenido que manejar también. Solamente quería preguntarle a Carlos si tiene alguna preocupación por el lado de la Universidad de Haverford que quizás se verían obligadas a dar acceso a los archivos por algún proceso jurídico o por alguna solicitud del gobierno, digamos, el gobierno extranjero solicitándole al gobierno de Estados Unidos esa información. No sé qué ideas han tenido sobre cómo podrían manejar esos temas en estas alianzas. Gracias, Ivonne. Carlos, ¿alguna idea al respecto? Sí, seguro. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos firmado un convenio con la Universidad de Haverford en el cual están establecidas las bases de nuestra relación. Uno de los primeros principios que hemos dejado en el convenio es respetar la propiedad de la información y la privacidad de las personas. En tanto no exista una autorización de las personas, nada puede utilizarse de manera directa mencionando nombres de las personas. Y este convenio se tiene que renovar cada 2 años. Estamos en nuestra segunda etapa y entonces si han habido algunas experiencias negativas, pues se discuten, se arreglan y se establece la relación cada 2 años de una manera que sea mucho más respetuosa de lo acordado. ¿Qué ha pasado? Los estudiantes han investigado alrededor de la experiencia, no utilizando datos específicos, sino alrededor de la experiencia. Entonces, eso ha sido muy sano porque nos muestra que el uso que están haciendo está siempre basado en lo acordado desde el principio. Thank you, Carlos, and thank you, Ivonne. Muchas gracias, Carlos, y gracias, Ivonne, también por la pregunta. Me gustaría darle la oportunidad, bueno, nos quedan unos 5 minutos más antes de pasar a la plenaria, así que me gustaría invitar a cualquier organización en particular que quizás estén en etapas más iniciales de archivos digitales o que estén en el proceso de digitalizar sus documentos. Me gustaría saber de ustedes si los desafíos que se han descrito aquí, particularmente en este último panel, me gustaría saber si se han identificado con lo que se ha dicho o si han tenido algunas otras dificultades o problemas que no se han mencionado hasta ahora. Creo que eso sería muy interesante para que todos nosotros escucháramos. Particularmente, como dijimos en el primer día, dado que los aliados de la Iniciativa Global para la Justicia, Verdad y Reconciliación en su trabajo. Veo que Suleiman tiene una pregunta. Adelante. Bonjour, comment allez-vous? Je suis Suleiman Ba de la CONAREG. CONAREG, c'est la Buenos días, ¿cómo están? nacional d'appui à la réconciliation en Guinée. Je vous remercie tous. Les présentations qui ont été faites vraiment sont à la hauteur. Me gustaría agradecerles por sus presentaciones. Fueron bastante maravillosas. Pero bueno, este es el tema que yo he tenido en Guinea. Y esto existe. Y esto ha existido desde 1958 cuando logramos la independencia. Los archivos son muy difíciles de ubicar, de encontrar, especialmente ciertos archivos que fueron destruidos. Así que para poder tratar el tema, me gustaría saber, especialmente de las personas de Argentina, que han enfrentado tantos desafíos y han experimentado tanta violencia, ¿cómo han podido reconstruir los archivos? ¿Cómo han podido recopilar la información de los archivos para su digitalización? Ese es un tema muy importante que tenemos en Guinea. Muchas gracias.
Muchas gracias, Suleiman. Creo que sí, es una pregunta excelente. La pregunta de cómo comenzar el proceso cuando los documentos se remontan a hace muchas décadas. No sé si alguno de nuestros panelistas de hoy quisiera responder. Quizás Juliana, hay quizás una experiencia que nos podrías compartir de Argentina. Sí, muchas gracias por la pregunta. Obviamente, sí es un problema que identificamos en Argentina también. Creo que ha habido muchas organizaciones en Argentina que han trabajado juntas para restaurar y para tratar de encontrar los testimonios y los documentos, los lugares, los perpetradores, y han tratado de cruzar la información y comparar la información entre archivos para identificar personas, lugares y sucesos. Nosotros también hemos comenzado procesos de litigio y procesos de incidencia con el Estado en las tres ramas del poder para tratar de hacer que el Estado revele sus archivos, algunos de los cuales han sido restringidos, han sido clasificados como restringidos, y esto es algo que sigue en curso. Están trabajando, hay mesas de trabajo con organizaciones de derechos humanos en las cuales participamos y donde recomendamos que el gobierno libere esta información. Y hay mucho apoyo político para que esto ocurra en Argentina, ya que hay instituciones como la nuestra muy fuertes y muy sólidas. Y como les decía antes, hay que tener redes de apoyo para presionar al Estado para que revele la información y desclasifique esa información. Y también para tratar de establecer procesos continuos que pueden durar durante muchos años, incluso. Así que es cuestión también de apoyar los procesos judiciales. No es que sea un solo momento o un solo tipo de información que se esté revelando, sino que incluso hemos participado con otros países para que se abran algunos archivos y incluso ha sido Estados Unidos y la CIA y el FBI, junto con otros países latinoamericanos que han presionado para que esta información sea liberada. Y yo creo que esto se logra es con la presión, con mucho trabajo, con mucho relacionamiento. Por eso estamos disponibles para seguir intercambiando y responder cualquier otra pregunta que puedan tener y a ver incluso si hay algo que podemos hacer para ayudar. Muchísimas gracias, Juliana. Sí, no es un proceso a corto plazo, eso sí, para nada. No sé si Carlos o Anton, si tenían algo más que quisieran agregar de sus experiencias. No. Nada. Oh, yes, Carlos, please go. Sí, Carlos, adelante. Creo que es un proceso que obedece a varios factores. En el caso de nuestra experiencia, es debido a un archivo eminentemente privado. Pero creo que nuestra lucha ha sido en Guatemala, y muchas organizaciones, muchos actores han buscado desclasificar documentos del Estado. Yo nuevamente vuelvo al tema de lo injusta que es Guatemala con el tema archivístico, porque tenemos una ley de acceso a la información pública y no tenemos una ley de archivos. Y eso es un daño enorme al acceso a la información pública de este país, porque no existen las herramientas y además no existe la visión de lo que representa el mantenimiento de un archivo y empieza desde el no reconocimiento de lo que significa el trabajo del archivista al no saber los insumos que se requieren para mantener un archivo. Y ahí se genera un enorme daño
al acceso a la información. Y si pensamos en las víctimas de violaciones a derechos humanos, eso los vincula directamente con el derecho de acceso a la justicia. Entonces, mientras no existan también herramientas legislativas que permitan a las víctimas acceder al derecho a la justicia, pues los esfuerzos tienen que ser encaminados por sociedad civil. Las organizaciones tenemos el poder, hay un camino recorrido enorme acá en América Latina y yo quiero reconocer el caso de Honduras. Honduras es el primer caso sobre desaparición forzada que se lleva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso generó un asidero legal para todas las víctimas de Latinoamérica. Entonces, los esfuerzos son impulsados por sociedad civil en la mayoría de los países en donde el acceso a estos documentos es muy difícil. Nos queda seguir teniendo estos espacios de discusión, conociendo estas experiencias, aprender y materializarlas. Thank you very much, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Voy a dar un último llamado por preguntas antes de ya seguir con mi colega para que hagamos el cierre de hoy. ¿Alguna última pregunta de alguien? Bueno, no veo ninguna manita, así que simplemente les voy a decir muchas gracias una vez más a Mark y Farina por facilitar los paneles de hoy, junto con todos los panelistas. Creo que el punto que hemos recalcado hoy es la importancia de intercambiar experiencias y de establecer estas redes para la solidaridad y el apoyo. Y esa es una de las razones por la cual también estamos agradecidos por su presencia hoy. Con eso, los dejo con mi colega Bojidar, que va a cerrar la sesión de hoy.